Antonio López de Santana, Benito Juárez, Porfirio Díaz. Durante el siglo XIX, México tuvo largos periodos presidenciales. Cuando cayó el régimen de Díaz, la nación asentó en la Constitución de 1917 que no habrían más reelecciones. Dictaduras y otras lecciones históricas como las que se vieron en México y otros países de Latinoamérica, como Colombia o Guatemala, han acabado con las reelecciones en el continente. Aunque no completamente, todavía hay países americanos que permiten la reelección presidencial. Uno de ellos es Estados Unidos. Este año, justamente, su presidente Donald Trump disputa una reelección. Pero ¿por qué Estados Unidos, a diferencia de otros países de América Latina, sigue permitiendo la reelección presidencial? Estados Unidos nació en 1776 como una confederación, pero no fue hasta más de una década después cuando realmente establecieron el sistema político que hoy pervive. En 1787, los ciudadanos más poderosos de la nación se reunieron para formar un Congreso Constitucional. Estos ciudadanos son conocidos como los padres fundadores y, entre ellos, se encontraban algunas de las figuras más importantes de la historia de Estados Unidos, como George Washington, Thomas Jefferson, James Madison y Alexander Hamilton. Durante este encuentro, definieron un sistema electoral y buscaron cuál sería el mejor modelo para regir a la figura presidencial. ¿Debería gobernar por 4 años, 7 años o por toda la vida? Muchos de estos personajes apoyaron la idea de una presidencia de por vida, incluyendo a James Madison, considerado el padre de la Constitución. La lógica de esta propuesta era preservar la toma de decisiones para la nueva nación en las manos de un ciudadano ideal, electo por el Congreso. Sin embargo, la propuesta fue rechazada. Aún así, se siguieron considerando periodos de presidencia largos que iban desde los 7 hasta los 20 años. Por su parte, Alexander Hamilton, de Nueva York, señaló que demasiado tiempo al frente del Ejecutivo podría llevar a un exceso de poder del presidente, puesto que en ese momento Estados Unidos era un experimento de la democracia en medio de un océano de monarquías e imperios. Los padres fundadores se negaron a crear un sistema que permitiera cualquier cosa que se acercara a un absolutismo. Así, se decidieron por un término de 4 años, con la posibilidad de reelección si el pueblo votante deseaba ratificar el proyecto del presidente. Con la aprobación de todos los constituyentes, quedó entonces asentado el artículo 2 de la Constitución y, así, se dieron las primeras elecciones en la historia de Estados Unidos. George Washington fue nombrado el primer presidente de Estados Unidos en 1789, pero Washington realmente nunca quiso el cargo y comparó la presidencia con una sentencia de muerte. Por un lado, temía no estar a la altura de los retos de una nación recién fundada. Por el otro, temía sacrificar su felicidad personal. Aún así, asumió el cargo y, cuando su mandato se acercaba a su fin, aceptó la reelección con la esperanza de prevenir divisiones políticas en el país. Finalmente, en 1798, cuando terminó su segundo periodo presidencial, pese a los ruegos de la clase dominante, se retiró de la política. Thomas Jefferson fue su sucesor y, como Washington, tampoco contendió por un tercer periodo, esta vez en nombre de la democracia y para evitar una tiranía presidencial. Así fue como nació la tradición política de 2 mandatos presidenciales en Estados Unidos, la cual se preservó hasta 1940. De hecho, en todo ese tiempo, solo 3 presidentes buscaron el poder por más de 8 años. Ulysses Grant en 1880, Grover Cleveland en 1898 y Woodrow Wilson en 1920, pero ninguno lo logró. En la práctica, la tradición nunca se rompió, pero esta práctica nunca fue asentada en papel, y no fue hasta 1951, casi 150 años después de la ratificación de la Constitución, cuando Estados Unidos tuvo que reformar la ley para que nadie gobernara por más de 2 mandatos. Las reformas a la ley electoral se dieron después de que en 1940 Franklin Delano Roosevelt ganara por primera vez en la historia una tercera reelección. Roosevelt era tan popular que en 1944 fue electo para un 4º término presidencial que, al final, no pudo concluir porque murió trabajando en su escritorio en 1945. Se podría decir que él fue presidente de por vida porque, desde su primera elección en 1933 hasta que falleció, no dejó de ser presidente. La permanencia de Roosevelt en el poder se explica por la Gran Depresión económica del país en los años 30 y la Segunda Guerra Mundial, 2 crisis que sobrellevó con buenos resultados. A pesar de sus méritos, 12 años en el poder fueron demasiado tiempo para muchos políticos, y en 1947 decidieron revisar la Constitución para evitar que algo así volviera a ocurrir. El republicano Earl Corey Migner propuso la 22ª enmienda, la cual tiene como propósito ratificar la tradición de George Washington y asentar por escrito que ningún presidente gobernaría por más de 2 periodos. En 1947
1951, la 22ª enmienda finalmente fue ratificada, pero no todos apoyan esta medida. Se han presentado decenas de iniciativas para quitar la enmienda de la Constitución. Estas propuestas han sido formuladas tanto por demócratas como por republicanos durante los gobiernos de Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush hijo y Barack Obama. El gobierno de Donald Trump no es una excepción. En varias ocasiones, Trump ha bromeado y sugerido que quiere gobernar durante más mandatos. Ya sea Trump o el presidente que le siga, realmente nadie podrá contender por un tercer periodo a menos de que la 22ª enmienda sea reformada o eliminada de la Constitución estadounidense. ¿Pero tú qué crees? ¿Consideras que Trump podría lograr una tercera elección en estos tiempos? ¿Crees que la reelección funcionaría para otros países? ¿Crees que es una forma de empoderar al Ejecutivo o un peligroso camino que, como en Rusia, puede llevar a regímenes más autoritarios? No olvides dejarnos todos tus comentarios, darnos like, follow y campanita para no perderte ninguna de nuestras cápsulas informativas.